Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera ci stiamo rendendo conto. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos estamos dando cuenta de que Dios nunca amó tratar con oradores fáciles, y ni siquiera Moisés será un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas. Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. A Dios que habla, que le invita a ocuparse del pueblo de Israel. Moisés opone sus temores y objeciones. No es digno de esa misión. No conoce el nombre de Dios. No será creído por los israelitas. Tiene una lengua que tartamudea. Y así tantas objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? El por qué. En el Pentateuco hay, de hecho, un pasaje dramático en el que Dios reprocha a Moisés su falta de confianza, falta que le impedirá la entrada en la tierra prometida. Con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, Moisés parece un hombre como nosotros, y esto sucede a nosotros. Cuando tenemos dudas, pero ¿cómo podemos orar? No nos viene de rezar. Y es por su debilidad, más que por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos
con su pueblo, specialmente nell'ora della tentazione, especialmente en la hora de la tentación y del sempre pecado, attaccato al popolo. siempre cerca del pueblo. Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. Moisés jamás ha perdido la memoria de su Questa è la pueblo, grandezza dei pastori. y esta es la grandeza de los pastores. Non dimenticare il popolo, No se olviden non del pueblo, dimenticare le radici. no olvidar las raíces. E come Paolo Y como Pablo dice al suo amato dice a su amado giovane vescovo joven Timoteo, obispo Timoteo, ricordati di tua mamma, recuérdate de tua tu nonna, madre y de tu abuela, delle tue radici, de tus del tuo raíces, popolo. de tu pueblo. Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare Moisés con es tan lui amigo de Dios faccia como a para faccia. poder hablar con Él E cara a resterà cara, tanto amico degli y será uomini tan da amigo de provare los hombres misericordia como per i para loro sentir peccati, misericordia por sus per le loro pecados, tentazioni, por sus per le tentaciones, improvvise por la nostalgie nostalgia che gli repentina esuli rivolgono que al los passato, exiliados ripensando sienten por quando el erano in pasado, Egitto. pensando en cuando estaban en Egipto. Mosè non rinnega a Dio, Moisés no reniega a Dios, ma neppure rinnega il suo popolo. ni siquiera y tampoco È reniega a coerente su pueblo. con il Es suo coherente sangue, con su sangre, è coerente con la voce di Dio. es coherente con la voz de Dios. Mosè non è dunque condottiero autoritario e Moisés despotico, no es, por lo tanto, un anzi, líder il libro autoritario y dei numeri lo despótico. Es definisce más, el libro de los umile e números lo define mansueto como un di hombre ogni muy uomo humilde, sulla terra. más que hombre alguno sobre la faz Nonostante de la la sua tierra. condizione di privilegiato, A pesar de su Mosè condición de non privilegiado, cessa di Moisés appartenere no a deja quella de schiera pertenecer di poveri a di ese grupo spirito de che pobres de vivono espíritu facendo della que fiducia viven in haciendo Dio de la il confianza en viatico Dios del loro cammino. el consuelo de su È un camino. uomo del popolo. Es un hombre del pueblo. Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà Así, el modo más propio de l'intercessione. rezar de Moisés será la intercesión. La sua fede in Dio Su fa fe en Dios tutt'uno con il senso se di funde paternità con el che sentido nutre de per la sua paternidad gente. que cultiva La por su scrittura lo pueblo. raffigura abitualmente con le mani La escritura lo suele representar con las tese manos verso extendidas l'alto, verso hacia Dio, arriba, hacia quasi Dios, a far da ponte con la sua para stessa hacer persona de tra puente cielo e con su terra. propia persona entre el Perfino cielo y la nei tierra. momenti più difficili, Incluso perfino en los nel giorno momentos más in cui il difíciles, popolo incluso el ripudia día en el Dio que el pueblo e lui repudia a stesso Dios come y a él guida mismo como per guía farsi un para vitello di hacerse oro, un becerro de Mosè oro, non se la Moisés sente di mettere no da es parte capaz de dejar de la sua lado gente. a su pueblo. È il mio popolo, Es è mi il tuo pueblo, popolo, è tu il mio pueblo, popolo. es mi pueblo. Non rinnega No reniega Dio né del popolo. ni a Dios ni al E dice a pueblo. Dio, questo popolo Dice ha a Dios, commesso un este grande pueblo ha peccato. cometido un gran pecado Si sono fatti un Dio d'oro. al hacerse Ma un Dios ora, de oro. se tu perdonassi il loro peccato, Con todo, si te dignas altrimenti, perdonar su pecado, se tu y non si no, perdonassi questo peccato, si tú no altrimenti perdonas este pecado, cancellami dal tuo libro che hai scritto. bórrame del libro que has Mosè escrito. non negozia il popolo. Moisés no negocia el È il pueblo, ponte, è es el l'intercessore. puente, es el Ambedue, intercesor, il las popolo dos è Dio, cosas. e lui El è pueblo es in Dios mezzo. y Él está en el medio. Non vende la sua gente No per vende a far su carriera. gente para hacer carrera. Non è un arrampicatore. No es È un trepador, intercessore es un per la intercesor sua gente, per la sua para casa, su per la sua gente, storia, per il suo popolo, para su casa, para su historia, para e su per pueblo Dio che y lo para ha Dios chiamato. que lo ha llamado. È il ponte. Es el puente. Che bel esempio Qué hermoso ejemplo per tutti i pastori para todos los pastores che devono essere ponte. que tienen Per que ser questo puente. si chiama pontifex. Por eso se llama I pontifex, pastori sono puente. dei ponti. Los pastores son Tra il popolo puentes al quale appartengono entre el pueblo al cual e Dio al pertenecen quale appartengono per vocazione.
y Dios, Così è al Mosè. cual pertenecen por vocación. Y así es Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Perdona, Señor, sus Altrimenti, pecados. se tu non Si no, perdoni, si tú no perdonas, cancellami dal tuo libro cancélame che hai scritto. del libro que has Non escrito. voglio fare carriera con il mio popolo. No quiero hacer carrera con mi Questa è pueblo. la preghiera che i veri credenti Y esta es coltivano la nella loro oración vita que los verdaderos spirituale. creyentes Anche cultivan se en su vida se espiritual. sperimentano Incluso mancanze si delle persone experimentan los e la defectos de loro la gente y lontananza su da Dio, lejanía de Dios, questi oranti non le estos orantes condannano, no los condenan, non li rifiutano. no los rechazan. L'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a La imitazione actitud de di Gesù intercesión es sono propia de los ponti santos que a tra imitación Dio de e il Jesús suo son popolo. puentes entre Dios y Mosè su in questo pueblo. senso è Moisés, stato il en più este grande sentido, profeta di ha sido Gesù, el profeta más nuestro grande de avvocato Jesús, e nuestro intercessore. abogado e intercesor. Anche oggi También hoy, Gesù è il pontifex, è il ponte fra noi e il Padre. E Gesù intercede Jesús es el per noi. pontífex, el puente Vedere al entre Padre le Dios piaghe che Padre sono y il nosotros. prezzo della nostra salvezza e Nos hace, intercede. intercede por nosotros. Mosè è figura di Gesù intercessore. Y Moisés es Oggi figura de Jesús Gesù intercesor. prega per noi. Hoy Jesús reza Intercede por per noi. nosotros, intercede por nosotros. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Moisés Gesù, nos anima a rezar con el mismo intercedere ardor per que il mondo, Jesús, a a interceder por ricordare el che mundo, esso, a recordar nonostante que tutte éste, a le pesar sue de sus fragilità, fragilidades, appartiene sempre a pertenece Dio. siempre a Dios. Tutti appartengono a Dio. Todos pertenecen a Dios. I più brutti peccatori, Los más terribles la gente pecadores, più malvagia, la gente más i malvada, dirigenti più corrotti, los dirigentes más figli di corruptos, Dio. son hijos de E Dios. Gesù Y sente Jesús questo e intercede. siente esto e intercede. E il mondo vive e prospera grazie alla Y el mundo benedizione del vive y giusto. prospera a la gracias preghiera a la di bendición del justo, a la oración de Questa piedad. preghiera di pietà che il santo, Esta il oración giusto, de piedad que el santo, l'intercessore, el il justo, el sacerdote, intercesor, il el vescovo, sacerdote, il el papa, obispo y el il papa, laico, el laico qualsiasi battezzato y cualquier eleva bautizado incessantemente per gli eleva uomini, incesantemente in por ogni los luogo hombres, e in en ogni todo tempo lugar y della en todo storia. tiempo de la historia. Pensiamo a Pensemos Mosè, en Moisés, intercessore. intercesor. Quando ci viene voglia di condannare Y cuando nos qualcuno, viene ganas de ci condenar a arrabbiamo alguien dentro. y nos enojamos adentro, Arrabbiarsi fa bene, porque enojarse un po' hace di bien, salute, es un poco ma de salud, condannare non pero va condenar no hace bene. Tu bien. ti arrabbi, cosa devi fare? Tú te enojas y Vai a ¿qué intercedere debes per hacer? Ci aiuterà tanto. Va, Gracias. intercede por aquel, nos ayudará tanto. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones vemos en Moisés
a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es impartida por el Papa Francisco.